El vagabundo tomó el micro en plena boda, y lo que dijo detuvo el corazón de todos. Doña Guadalupe siempre tuvo el sueño de formar una familia junto a su esposo Bruno. No obstante, ella no esperaba que éste le fuera infiel y terminara abandonándola. Luego de la partida de su marido, la señora quedó sola al cuidado de su única hija. La mujer se esforzó mucho por darle a su pequeña todo lo que necesitara y que a ésta nunca le hiciera falta la figura paternal en el hogar. Lo que acabó con esta familia sucedió después de las celebraciones de Año Nuevo, cuando Guadalupe regresó a su casa para estar con su marido, quien se había quedado porque supuestamente estaba enfermo. Sin embargo, cuando la mujer entró a la vivienda, encontró en el piso ropa tirada, entre la cual resaltaba un vestido de una mujer que claramente no era suyo. La señora subió rápido a su cuarto y encontró a su esposo en infraganti, con quien decía ser su mejor amiga. En ese mismo instante, Guadalupe armó un escándalo en su cuarto. Tanto su esposo como su amiga le pedían perdón, pero ella estaba renuente a hacerlo. Más bien agarró a la mujer y la sacó a la fuerza de su casa, y quedó sola con Bruno. El hombre, nervioso y sin saber cómo explicar lo que había hecho, solo se tiró de rodillas y le dijo que lo perdonara, porque él la amaba y había cometido un error. Pero ella no lo quería ni ver, y le pidió que tomara sus cosas y se fuera de casa. A pesar de lo que le decía su esposa, Bruno no le hizo caso. Le dijo que se iría a la habitación de huéspedes, porque él la amaba y no la podía dejar, y sabía que ella también lo quería. Es que él se imaginó que su mujer le perdonaría su falta con el paso de los días, pero ni siquiera sabía lo que ella iba a hacer. Resulta que ante la negativa de su esposo en irse, Guadalupe agarró todas sus pertenencias y las de su hija, buscó a su pequeña y juntas se fueron al pueblo natal de la señora. Ahí se alojaron en la casa del hermano de ella, y este le ofreció todo su apoyo. Cuando Bruno se dio cuenta de lo que había hecho Guadalupe, también fue al pueblo, pero su esposa no quiso recibirlo. Le mandó a decir con su hermano que se fuera, porque ella no podía dejar pasar una infidelidad. Además le mandó una carta, en donde le expresaba que no perdiera su tiempo insistiendo, porque para ella, él ya estaba muerto. Ante las palabras de Guadalupe, Bruno no se daba por vencido. Es que de verdad no quería perder a su familia, pero se había equivocado y no podía cambiar las cosas. Por muchos meses siguió insistiendo para recuperar su hogar, pero no pudo. La tristeza lo llevó a caer en las bebidas y con el tiempo se echó al abandono, quedando como un vagabundo más en las calles, lleno de depresión por encontrarse solo y sin ganas de seguir viviendo. Guadalupe muchas veces escuchó decir sobre el estado de su marido, pero nunca tuvo la más mínima consideración con él, porque aún estaba dolida. Más bien sentía que lo odiaba. Todo el amor que le había tenido había quedado atrás, y más bien deseaba que hasta desapareciera de este mundo. Su hija María estaba muy pequeña, sin la capacidad de comprender lo que estaba sucediendo, y su madre solo le decía que su papá no volvería más. Con el paso de los meses, Guadalupe se enteró que su esposo había muerto. Ella, aunque no estaba feliz, tampoco le dio importancia, y solo le dijo a su pequeña que su padre había partido de ese mundo. Posteriormente, las agujas del reloj comenzaron a correr. La pequeña María crecía sin su papá en casa y ya ni recordaba su rostro, pero por lo menos tenía a su mamá, una mujer entregada, quien nunca se había vuelto a casar, por dedicarse a ella en cuerpo y alma. María se desarrollaba como una joven hermosa e inteligente, y siempre tuvo el sueño de ir a la universidad. En el pueblo de donde era su madre, no podía cursar estudios superiores, así que cuando culminó el colegio, regresó con su madre a la casa que tenían en la ciudad mientras aún su padre vivía. Ella comenzó sus estudios para convertirse en una maestra, ya que le gustaban mucho los niños, y en medio de todo conoció a un joven empresario, quien se ganó su corazón y comenzaron una relación.
A medida que transcurría el tiempo, el amor de los chicos crecía y tenían planes de casarse cuando ella terminara su carrera. Hubo una tarde en la que María salió del instituto y su prometido no pudo venir por ella, así que le tocó irse a pies. En medio del camino se tropezó con un viejo mendigo. Ella le colaboró con algo y siguió, pero desde ese día la muchacha quedó impresionada con el hombre y cada vez que podía pasar por ahí le colaboraba. No obstante, en una ocasión María notó que el sujeto la estaba siguiendo y eso la hizo preocuparse. Así fue en varias ocasiones más, hasta que no aguantó los nervios y le contó a su novio. Este fue a donde estaba el vagabundo y lo amenazó. Le dijo que dejara de seguir a su prometida, o si no, él se encargaría de meterlo a la cárcel por acoso. Gracias a la intervención de su pareja, María comenzó a sentirse más segura. Nunca más volvió a ver a aquel individuo que le daba algo de miedo. Después de todo, ella debía seguir con su vida, y poco tiempo después cumplió la meta de graduarse. Ya teniendo su título, inició los preparativos de su boda, y unos meses después, el gran día ya había llegado. Para la celebración asistieron muchos familiares y amigos, y en medio de todo, dieron un momento para que los más cercanos a los novios se levantaran a decir unas palabras. La primera en hacerlo fue Guadalupe, quien con sus palabras conmovió a todos los presentes. Así también lo hicieron los padres del novio y los amigos más cercanos. Pero en un momento, sin que nadie lo notara, entró un hombre harapiento, tomó el micrófono y empezó a decir cosas que dejaron a la mayoría con las lágrimas en el rostro. Aquel hombre era el mismo mendigo que tiempo antes había seguido a María. Ella quedó sorprendida al verlo, pero cuando él gritó que era su padre, la mujer se contuvo y se puso a llorar. ¿Cómo que mi papá? Si ese señor después de abandonarnos se murió, dijo ella. Pero en eso, el señor delante de todos los presentes comenzó a decir lo que había ocultado durante el tiempo que había transcurrido. Yo no morí, hija. Sí, me equivoqué. Le fui infiel a tu madre, pero ella huyó contigo. Yo no las abandoné y no me permitían verte. Por meses pedí perdón y quise regresar con ustedes, pero Guadalupe nunca me lo permitió, a tal grado que por la tristeza seguí cometiendo errores. Me sumergí en las bebidas y aunque seguía buscándote, tu madre me dijo que se iría a un lugar donde yo no supiera si seguía buscándolas. Ella me expresó que te había dicho que yo había muerto y por eso decidí alejarme. Desde entonces regresé a la ciudad y deambulaba día y noche por las calles, pero tú ya creías que tu padre te había abandonado y que además había muerto. ¿Y cómo cambiar lo que pensabas? Tu madre siempre había estado y no podía decirte la verdad. Cuando regresaron a la ciudad para que iniciaras su carrera, tú me ayudaste. No me quedaron dudas al ver tus ojos. Eras mi hija. Yo empecé a seguirte sin que te dieras cuenta y comprobé que sí eras mi pequeña María. Por eso te seguí tantas veces, pero tu novio, creyendo que yo era un loco queriéndote dañar, te defendió y me vi en la obligación de alejarme de nuevo. Pero no aguanto más y por eso estoy aquí, ya no pidiéndole perdón a tu madre, sino a ti por no haber estado y no haber sabido actuar. Por favor, perdóname, hija. Al escuchar eso, María se rompió en llantos, le pidió explicaciones a su madre y ésta terminó diciéndole que todo lo que decía su padre era verdad, pero que lo que había hecho lo hizo por su bien. Después de todo, la celebración fue detenida y María se fue con su esposo y se alejó de todos para pensar bien. Cuando regresó, se puso muy molesta con su madre por lo que había hecho, pero al final la perdonó porque la amaba. Lo bueno de todo este asunto es que también se reunió con su padre, lo ayudó a salir de la calle y restableció su relación con él. Guadalupe no estaba muy contenta con lo ocurrido, pero no pudo cambiar las cosas. Ella también había actuado mal y por ende debía mantenerse al margen. Esta historia nos enseña que puede ser que sí, que los padres un día dejen de amarse y por ende se separen, pero que lo que deben tener presente es que sus hijos no tienen la culpa de nada. Si tomaron la decisión de terminar un matrimonio, deben ser lo suficientemente maduros para entender que deben tener un trato cordial, pues tienen hijos que los amarán a ambos, y esa relación nadie la puede terminar, porque un hijo siempre será un hijo y los padres siempre serán los padres.
Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.